¿Cómo están, estimados doctorantes? Buenas tardes. Nuestro retorno. Buenas tardes, doctor. Bueno, muchas gracias por la confirmación. Y ahí está todo. Ok. Bueno, sigamos, estimados. Ayer estuvimos hablando bastante del Tribunal Constitucional y bueno, hoy también lo iremos haciendo. Ya estamos casi, bueno, en la tercera semana, ya los trabajitos, ya estamos con la plataforma, ahora sí. Y bueno, vamos a subir los trabajos, los foritos, y a simple explayación por su parte, ¿no? Ya en los foros pueden explayarse ampliamente sobre los temas que estamos abordando y los trabajos que tampoco son complicados. Cada semana, entonces, estamos con esa hermenéutica de acumular 25 puntos, ¿no? Entre el foro y el trabajo. Ya solamente eso para poder, bueno, seguir avanzando en esto de la calificación también y ustedes puedan ir también viendo ya en su plataforma el cargado correspondiente, el material también que compartimos eh, y todo lo que corresponde a nuestro módulo. Eh, Cuando hablamos del Tribunal Constitucional como intérprete de nuestra Constitución, decíamos, ¿no? Y hacíamos referencia a siempre esta parte de nuestro módulo, desde el mismo título, ¿no? La interpretación constitucional, que va a ser esa herramienta esencial para dotarle de contenido, de coherencia, ¿no? A las disposiciones de nuestra constitución política del Estado. En contextos constitucionales complejos,
como los que se está dando también en este momento por la cuestión política y todo esto que estamos viviendo, la interpretación constitucional entonces no solo cumple una función jurídica, sino también política, social, cultural, ¿no? Interpretar la Constitución implica entonces determinar ese sentido en cuanto al alcance de las normas, a los principios, a los valores y bueno, a diferencia, perdón, de otros tipos de interpretación jurídica, esta interpretación constitucional opera sobre combinaciones de textos jurídicos, no entre normas, entre principios rectores, entre las mismas declaraciones políticas. Es un tanto complicado, ¿no? El proceso institucional mismo, a partir del Tribunal Constitucional, de acuerdo a ese carácter vinculante que emana. El fundamento habíamos señalado y dejado claro desde ya, no solo esta semana, sino semanas anteriores, en cuanto a la parte doctrinal, teórica, la base normativa misma de la interpretación constitucional, se va a encontrar básicamente entonces en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y ahí señala taxativamente el artículo 196 al 204. También la base normativa, el fundamento jurídico de interpretación que tenemos para este propósito, lo encontramos en la ley 027, ¿no? Esta 027, de la que vamos a ampliar también un poquito en esta sesión, la, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en cuanto a la regulación de organizaciones, funciones y parte procedimental. Y por consiguiente también las respectivas fuentes que tienen los jueces y autoridades en cuanto a la jurisprudencia constitucional, ¿no? Ya desde el artículo 196, como decíamos, la Constitución le va a otorgar al Tribunal Constitucional ese título de guardián de la Constitución y también su intérprete. Y sobre eso referíamos, ¿no? En algún momento acerca de los métodos de interpretación constitucional. Siempre es de acuerdo a la interpretación. En este caso, como habíamos señalado, hay cierta combinación de normas, de principios, ¿no? Y al igual que en otras ramas, también se le atribuye ese método de interpretación. Por su parte, el Tribunal Constitucional decíamos que aplica diversos métodos para interpretar la Constitución y habíamos abordado, ¿no? También con las diapositivas en una sesión estos en cuanto a la parte gramatical, ¿no? La parte literal en base al contenido y significado de cada palabra, uno de los métodos. El otro decíamos el método sistemático, ¿no? El método sistemático que va a hacer referencia o considera la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Ahí vamos a ver la relación con la demás normativa. El histórico también que nos sirve, decíamos, para que el constituyente, ¿no? La voluntad del constituyente y el contexto sea, ¿no? En cuanto a esa aprobación de la norma, la relación de este contexto histórico en cuanto a la voluntad política, en cuanto al contexto mismo en el que ha sido aprobado esto, ¿no? Y bueno, pues el ámbito del derecho, decíamos, no, no está al lado o al margen del proceso evolutivo mismo, ¿no? Y en cuanto a esa evolución, cada cierto tiempo va adaptando cierta normativa a estos
procesos históricos, ¿no? A estos cambios sociales, a estos cambios culturales, bueno, ¿no? Y esto es lo que básicamente también utiliza de manera íntegra el Tribunal Constitucional, o debería hacerlo en teoría, ¿no? Los principios rectores que siguen o que dan luz a este tribunal, ¿no? Los métodos, los principios rectores, decíamos, de toda interpretación, entender desde la supremacía constitucional, la unidad de la Constitución, el principio eh, pro persona, ¿no? Lo más beneficioso para la persona y la comprensión de ese término que ya lo manejamos a partir y con más fuerza con la Constitución del 2009, ¿no? El pluralismo jurídico. Acá integramos aspectos ya en cuanto a nuestras etnias, el famoso summa camaña, ¿no? Pero por otro lado también el bloque de constitucionalidad, decíamos. Este bloque reconocido por Bolivia, ¿no? A partir de su constitución, y esto hace referencia a a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo, ¿no? Las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Y también esto relacionado a esos pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Y esto ya pues dentro de este bloque, esto va a operar como parámetro para la interpretación de también nuestro derecho interno, ¿no? Y la jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional, decíamos, a partir de las sentencias constitucionales. Y estas sentencias, bueno, cada sentencia reafirma, interpreta progresivamente, ¿no? Evidencia también el modo pluralista que tenemos en base a los derechos fundamentales. Pero también decíamos que hay ciertas críticas, ciertos retos, ¿no? Que debe todavía eh, realizar nuestra institución judicial. Bueno, y así, ¿no? La Constitución, entonces, la interpretación de nuestra Constitución no solo representa ese acto jurídico, sino una forma, decíamos, de construir democracia, de garantizar los derechos en el Estado plurinacional. Por tanto, el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional es fundamental para garantizar que la Constitución no sea un texto muerto, ¿no? Sino una norma que oriente el accionar estatal, pero sobre todo limite ese poder y proteja a las personas, ¿no? Entonces, cuando vemos las atribuciones, el sentido, el fin y todo lo que persigue nuestro intérprete constitucional, bueno, en teoría es maravilloso, ¿no? La norma está ahí para cumplirse, simplemente acá estamos, y bueno, nosotros como abogados por lo menos ya, si nosotros somos críticos, imagínense las personas comunes y corrientes que ven todo el actuar, ¿no? Del órgano judicial, de estos altos tribunales constitucionales, ¿no? El contexto constitucional ahora ya con estos también denominados autoprorrogados sobre todo, ¿no? El tribunal sobre esto, me imagino, ¿no? Y todos están a la expectativa, decíamos, de lo que pase en estas elecciones
próximas, de aquí a 2 semanas, ¿no? El Tribunal Constitucional podría enfrentar ciertas consecuencias jurídicas, ¿no? Políticas e incluso penales por el rol de ese mismo término que se han autodenominado autoprorrogados, ¿no? Ya en contextos políticos, pero también como alguien bien lo decía, eh, si siguiera esto, o si seguiría este contexto político, por decirlo así, claro, ya ellos han dado el mensaje, ¿no? De que podrían volver a autoprorrogarse si no se ponen de acuerdo los legisladores, ¿no? Pero bueno, esto más allá de eso, si esto gira o cambia radicalmente en cuanto al contexto político, el tribunal, bueno, pues podría enfrentar serias consecuencias jurídicas, ¿no? Responsabilidades penales, administrativas, ¿no? Usurpación de funciones, incumplimiento de deberes, tantos eh, delitos incluso, ¿no? Y bueno, esto ya si cambia el matiz político, ya esto se actuará como como señala el procedimiento, ¿no? En base a una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, ¿no? Esto pasa también por todo esto, ¿no? La aprobación de juicios de responsabilidades también, que debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa, ¿no? Con ese 2/3, según la Ley 044. Y estos actos que han ido emitiendo, ¿no? Eh, Nulidad de actos, resoluciones, declaraciones, ¿no? Emitidas por estos magistrados cuyo mandato habría concluido, ¿no? Pero bueno, esto es la parte crítica siempre, la parte que vendría posteriormente, ¿no? Anulación de ciertos fallos. ¿Por qué? Porque no tendrían competencia al momento de decidir estas situaciones, ¿no? Incluso en el ámbito internacional y ante otros organismos internacionales, bueno, diversas organizaciones de nuestro contexto social, de nuestra sociedad, han manifestado sus opiniones, han advertido estas situaciones sobre el carácter inconstitucional sobre el que estarían actuando estos denominados autoprorrogados, ¿no? Si se formaliza dicha denuncia, incluso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, esta podría derivarse en ciertas observaciones a nuestro Estado, ¿no? Por, bueno, esa falta de independencia judicial y, bueno, la apertura por lo general ante la Corte Interamericana de Derechos, ¿no? Ya tiene esa llamada de atención al Estado, ¿no? La afectación misma de tratados internacionales, ¿no? El Pacto San José de Costa Rica, los principios básicos sobre las que pues gira, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, sobre la independencia judicial, los límites temporales claros en el ejercicio del poder judicial, ¿no? Esto entonces podría acarrear en un futuro consecuencias jurídicas fuertes, ¿no? Cuestionamientos internacionales mismos sobre la legalidad de nuestro orden constitucional. Entonces tenemos un riesgo enorme si esto, todos, como les digo, están a la espera de lo que pase este próximo 17 de agosto. En base a eso ya se van a dar muchas novedades, ¿no? Las consecuencias políticas mismas, las consecuencias institucionales que vemos, la falta de desconfianza, la gente está totalmente decepcionada del órgano judicial. Uno tiene que agachar incluso la cabeza cuando empiezan a hablar de los abogados, los relacionan todo a este movimiento, ¿no? Esta crisis de legitimidad,
la permanencia de autoridades ha debilitado esto, ¿no? La confianza pública, el principio de independencia y bueno, tantos aspectos que hemos ido también desarrollando. Y por consiguiente, todos, ¿no? Todos los políticos que estamos viendo ahora en carrera ya están hablando de una posible reforma judicial necesaria, necesaria a la que también de manera personal me adhiero porque necesitamos sí una reforma judicial, pero real, realizada por profesionales entendidos en la materia, ¿no? Universidades, instituciones y gente proba, gente o personas que ingresen pues a estos niveles en base a la meritocracia, ¿no? Esto sin duda, ¿no? Podría acarrear o acelerar ciertas reformas constitucionales para evitar esto mismo. Esto porque no está señalado ese vacío de poder del que ellos argumentan, ¿no? Los magistrados exige una reforma constitucional para evitar también futuras autoprórrogas, ¿no? Futuras prórrogas. Y bueno, la propuesta de elección indirecta o meritocracia de los magistrados, no como la que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Por lo general con matices de índole político. Y para esto ya pues la presión social, ¿no? La presión social, la gente, el ciudadano común y corriente, exige esa justicia independiente y reformada. Bueno, y todo esto debe ser activado enseguida en cuanto se posesione el nuevo gobierno a través de la Asamblea Legislativa, cuya función es esa, ¿no? La de fiscalizar, la de procesar, también mediante juicios de responsabilidad. El Ministerio Público mismo, ya el nuevo Ministerio Público, tendría que investigar de oficio, ¿no? O por denuncias formales. Pero bueno, todo esto ya es las posibles consecuencias jurídicas de estas actuaciones, podríamos decir, ¿no? Porque un tribunal constitucional con las características estas podría nomás enfrentar consecuencias jurídicas, ¿no? Por la falta misma de voluntad política o tal vez presión institucional o presión política, ¿no? Para la forma de actuar de no autónoma. Estamos con los microfonitos prendidos o tal vez quieren participar. A ver, mis estimados, vamos a ver. José Almanzo, estás con el microfonito prendido. Tal vez quieres participar al respecto. No, ya está apagado. Ok, ok, gracias, mi estimado. Pero siempre es bienvenido, ¿no? Algo que añadir, algo que estamos hablando. Y esto es algo de lo que está en boca de todos, ¿no? Situaciones similares, decíamos, interpretaciones diferentes, tantos casos que, bueno, tenemos nomás que reformar. Y es de acá, por lo general, de estos cursos, de estos altos cursos de doctorados, maestrías, que surgen esas ideas de cambios, de transformación. Yo les decía, ¿no? Tenía compañeros en el doctorado cuando lo hacíamos, y bueno, con esas ideas brillantes han sido solicitados por organizaciones internacionales por la tesis presentada, ¿no? Uno se fue al Banco Mundial, otro impresionante, ¿no? Esos aportes que han sido valorados y bueno, en respuesta a este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones que se han plasmado, bueno, por lo general en estas tesis, en las tesis que realizamos en doctorados principalmente, ¿no? El contexto plurinacional, decíamos, con estas características ahora, ¿no? Hablábamos también ya de la integración de nuevas corrientes filosóficas, epistemológicas, ideológicas, que están formando parte de todo este procedimiento, de todo este proceso,
¿no? El derecho mismo no ha quedado libre, está siendo afectado por esto, ¿no? El contexto del Estado plurinacional, ese principio democrático, ¿no? Y bueno, a nivel internacional se está dando este fenómeno, un fenómeno de interpretación, ¿no? Constituciones, gobiernos, ya ustedes se imaginan de los gobiernos del siglo XXI y bueno, esta permanencia de magistrados autoprorrogados, incluso después de haberse realizado las elecciones, ¿no? Porque hablábamos antes de que no se realicen las elecciones, pero ya luego de haberse realizado las elecciones, continúan, continúan, aún no, se decía que no han sido posesionados, ¿no? Era el pretexto o el argumento, ¿no? De que no eran todavía posesionadas las nuevas autoridades. Y bueno, aunque se han desarrollado las elecciones judiciales y estas se han llevado a cabo, el mandato de los magistrados tampoco, o de los nuevos magistrados elegidos, tampoco es que comienza al siguiente día de su elección, ¿no? Esa es la parte también que se maneja, ¿no? Eso tiene su procedimiento, ¿no? Tiene que seguirse ciertos pasos, revisiones, emisiones de credenciales, aprobación del Tribunal Supremo Electoral, actos de posesiones, entonces es todo un proceso, ¿no? Y durante este lapso, los magistrados salientes siguen ejerciendo funciones con ese mismo argumento, ¿no? Y el argumento que se ha manejado y que es válido todavía por el momento es el vacío de poder, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional ha sostenido que no puede haber vacío de poder y efectivamente dentro del derecho existe esa figura, que no puede existir el vacío de poder, especialmente en los órganos fundamentales, como el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, por esa razón, sí es válida esa argumentación, ¿no? Hasta que las nuevas autoridades tomen formalmente posesión, ¿no? Estos magistrados actualmente argumentan todavía que deben permanecer en el cargo. Esto también decíamos por diferentes situaciones, ¿no? Principalmente, una de las causas mayores es la falta de voluntad, ¿no? La falta de voluntad política, incluso luego de las elecciones. La Asamblea Legislativa podía convocar a esta posesión de nuevos magistrados, pero acá tenemos una pequeña pelea de poder, ¿no? Dentro del oficialismo y dentro de la oposición, que no logran estos consensos. Y esto, bueno, pues recae o trae como consecuencias este alargue artificial en cuanto a ciertos mandatos, ¿no? Y esto de los magistrados también. En parte esto es también una estrategia de poder, porque hay indicios, por ejemplo, de que la permanencia de estos magistrados también responde a cierta estrategia. Y bueno, pues quienes sobre todo ustedes o los cientistas políticos entienden y lo explican, ¿no? Porque comprendemos cómo funciona esto, a diferencia del ciudadano de la calle, de a pie, ¿no? Que tiene otra visión, ¿no? Entonces, esto también pasa por estas situaciones, tal vez por mantener una alineación institucional, también asegurar el control de ciertos órganos, ¿no? Y bueno, esto también sirve como estrategia para bloquear, pues para bloquear ciertas sentencias o alargar, ¿no? O alargar las mismas. Pero bueno, la Constitución sobre esto tampoco prevé ciertos mecanismos eficaces para forzar la salida de magistrados cuyo mandato ha concluido. No es puntual en eso, entonces exige también ese tratamiento, ¿no? Para
que no se vuelva a dar tal vez en un futuro. No existe una norma específica que obligue a los actuales magistrados a abandonar el cargo inmediatamente, incluso tras haberse realizado la elección, ¿no? Esto sí corresponde a una argumentación de vacío de poder principalmente, ¿no? Bueno, y disculpas también, está por aquí mi perrito, mi acompañante fiel, ya ha salido. Y bueno, son esas posibles consecuencias jurídicas que podrían recaer también, ¿no? Pero también tiene su parte argumentativa en cuanto al derecho corresponde. Esa es la parte de la que se aferran también. Y decíamos en relación a esto, la ley 027, ¿no? Esta ley 027, bueno, que regula también la estructura, las competencias, perdón, el procedimiento con el que debe actuar el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto en el marco normativo, ¿no? Dentro de la misma Constitución se encuentra esto especificado. Y bueno, esto en cuanto a las mismas atribuciones, ¿no? Estas atribuciones para también poder, sobre todo, darle ese título de guardián de la Constitución, ¿no? La estructura de la ley 027 misma está compuesta de varios títulos distribuidos en disposiciones de regulación, de naturaleza jurídica. También están ahí los principios rectores que son utilizados por el derecho en general, ¿no? La independencia, el pluralismo jurídico, la legalidad, la transparencia, la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a su composición, estos, claro, según nuestra normativa, el Tribunal Constitucional estaría compuesto por 7 magistrados titulares y sus respectivos suplentes. Estos elegidos por voto popular para un mandato de 6 años. Ya hablar de las elecciones pasadas y el contexto en el que han sido elegidos ellos también es cuestionable, ¿no? Por lo menos para los analistas políticos y quienes han ido haciendo ciertas críticas al proceso mismo de elección y bueno, y de titularidad, ¿no? Como han tenido estos magistrados. Pero bueno, los requisitos por lo general son los que se utiliza en el órgano judicial, ¿no? Ciudadanía boliviana, no tener antecedentes penales y bueno, la experiencia profesional mínima en cuanto a ser profesional abogado, ¿no? El Tribunal Constitucional entonces va a ejercer entre sus funciones jurisdiccionales y garantizar a través de todo esto el cumplimiento de la Constitución. Las principales competencias que tiene es pues el control normativo, las acciones de defensa, bueno, los conflictos de competencia, la interpretación constitucional y el control de convencionalidad. Esto en cuanto a los tratados de derechos humanos, ¿no? La forma de procedimiento de este alto tribunal también es pues de manera
acorde a lo que dice el derecho, ¿no? La celeridad, gratuidad, oralidad y bueno, el Tribunal Constitucional también tiene que guiarse en ciertos plazos perentorios, de lo que significa es que debe resolver las causas en, por ejemplo, las acciones de libertad en 24 horas, ¿no? Las acciones de amparo en 10 días, y bueno, y así, esos plazos son improrrogables, no son perentorios, ¿no? La jurisprudencia constitucional entonces es clarísima en cuanto a su artículo 15, que establece que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias. Entonces, esto sí es una jurisprudencia que se convierte en fuente formal del derecho, con fuerza de norma para la misma interpretación constitucional, ¿no? Ya habíamos hablado en algún momento el carácter abstracto, el carácter concreto, ¿no? A través de ese ejercicio jurídico que se toma en cuenta para la prevalencia, para hacer prevalecer estos derechos fundamentales y tratados internacionales, ¿no? Los principales, no todo es malo tampoco, ¿no? Sino también que hay logros, hay ciertos aportes en cuanto a esta institución, ¿no? Por lo menos en teoría, ¿no? Esta institución es una institución u órgano pluralista y autónomo que ejerce esto en base a la permisibilidad a toda persona, neutral, jurídica, reconoce el bloque de constitucionalidad y se establece o se debería establecer en un marco de justicia intercultural. Acá reconocemos esos aspectos de pluralismo, ¿no? Etnias, grupos sociales, normativa, valores, costumbres, en fin, de que existen algunos logros, sí, por lo menos hemos ido avanzando en cuanto a al famoso summa camaña, ¿no? A la incorporación de estos grupos sociales, el reconocimiento a estos derechos, a estos grupos, ¿no? Pero también, bueno, decíamos, el Tribunal Constitucional eh, a lo largo de su historia ha marcado un avance significativo, ¿no? En cuanto a la construcción o a la consolidación de un modelo constitucional. Y su énfasis, bueno, en los derechos humanos principalmente, la justicia plural, ¿no? Y bueno, todo lo que requiere nuestro orden democrático, el fortalecimiento institucional, la transparencia, el compromiso, eso sí está pues siempre en proceso de avance, ¿no? Y esperemos que ya pues dejemos de lado estas cuestiones políticas y también podamos actuar ya en cuanto a una independencia real, ¿no? Y bueno, cuando mencionamos estos elementos jurisprudenciales sobre todo, ¿no? Hablando de esta misma normativa, ya en nuestro contexto boliviano, vamos a referir siempre estas decisiones, bueno, uniformes, como que de quien viene, ¿no? Criterios interpretativos vinculantes, decisiones que surgen de acciones, ¿no? De un alto tribunal, ¿no? Y su carácter vinculante a través de la misma jurisprudencia constitucional, ¿no? La obligatoriedad y tantas características que tiene esto, ¿no? En Bolivia, entonces, es por eso que cuando se habla de todos estos elementos, se señala que no solo se interpreta la Constitución o las leyes, sino que también creamos precedentes obligatorios que guían la actuación de nuestras autoridades judiciales. Esto para asegurar efectividad y el debido proceso o la aplicación del derecho, lo que dictamina el derecho en cuanto a ese mismo concepto, ¿no?
directum digiere, lo recto. Pero bueno, tenía unas diapositivas por acá, o tal vez en el segundo intermedio, un par de minutitos acá nomás para que busque las diapositivas, por favor. Y bueno, pueden también refrescarse mientras tanto con su agüita, ¿no? Para no hacer tan tediosa tampoco la
Bueno, gracias. Bueno, retomamos. Mil disculpas por este pequeño break. Un poco hemos estado buscando las diapositivas, pero no la encuentro, sinceramente. Vamos a continuar hablando de esto que referíamos en cuanto a la interpretación, cómo se debe interpretar el papel del Tribunal Constitucional, ¿no? Y tantos elementos que van a ser, pues, de carácter alarmante en ciertos casos, porque cuando hablamos de la interpretación en base a lo que dice la norma y la forma en la que se realiza, a veces no hay coherencia, ¿no? Sobre esto también hay bastantes artículos científicos, tesis. Ya les decía, la respuesta está en gente o en personas como ustedes, ¿no? Que van a proponer seguramente ya en sus trabajos finales un aporte para la solución de estos problemas de carácter constitucional, ¿no? La aplicación como criterio de interpretación de la jurisprudencia, también de la Corte Interamericana, ¿no? Siempre hay esa relación, tribunales constitucionales, y bueno, lo interno y también lo externo. Sobre esto referíamos, ha llegado necesariamente, y bueno, todos están, al igual que con las plataformas, con las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, la modernidad, ahora la posmodernidad, ya desde ahí la concepción moderna misma del derecho en cuanto a los ordenamientos jurídicos tiene esa característica, ¿no? O tiene también esa tendencia a la constitucionalización en cuanto a decir el sometimiento efectivo del poder político, legislativo, judicial, administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene la relación de matiz político en muchos casos, ¿no? El denominado órgano independiente. Pero bueno, estas precisiones son realizadas también por el órgano judicial a través de los más altos tribunales, ¿no? Para, para este cometido habíamos mencionado la normativa en la que se relaciona o elabora su procedimiento el Tribunal Constitucional, ¿no? Recordemos que a nivel Bolivia, mediante la ley 1439, ¿no? Del año 90, se había dispuesto la aprobación y la ratificación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? En conformidad también con la misma convención, reconociendo de forma obligatoria el pleno derecho incondicional y plazo indefinido, ¿no? La competencia de los derechos humanos. Este último, eh, lleva a pensar que el Tribunal Constitucional, al ser supremo intérprete de la Constitución, en base al artículo 196 de la referida norma, estaba facultado a realizar interpretaciones tomando en consideración la jurisprudencia de la CIDH, ¿no? En su tarea interpretativa. En este último hemos visto que se enmarca claramente dentro de un sano razonable. En derecho hablamos de este tipo de conceptualizaciones para también generar en algunos casos, ¿no? Lo que dispone la norma, ¿ya? Y ahí surgían ciertas preguntas. ¿Podrá el Tribunal Constitucional aplicar como criterio de interpretación lo que señala la CIDH, ¿no? En su función interpretativa? ¿Podrá el último intérprete de la Constitución aplicar como criterio de interpretación esto preferente a la voluntad del constituyente, ¿no? Y estas interrogantes determinaban ese resultado de interpretación en cuanto al carácter vinculante o como fuente directa de derecho en el nuevo
constitucionalismo boliviano, ¿no? A ver, acá estamos con alguien con el micrófono prendido. Nuestro estimado Gantier, tal vez quieres participar, estimado Gantier, o simplemente está prendido el micrófono. Mil disculpas, creo que se ha prendido el micrófono, mi querido doctor, pero en cualquier momento sobre el tema voy a solicitar la palabra, mi doc. Concluya. Ex- Excelente, excelente. Muchas gracias, mi estimado. Bueno, entonces, en cuanto a esa forma de interpretación o cómo se debería interpretar nuestros derechos constitucionales en Bolivia, especialmente, decíamos, por parte del Tribunal Constitucional, debe seguir ciertos criterios para garantizar esa efectividad y esa coherencia con la norma suprema del Estado. Estos criterios, entonces, incluyen necesariamente la voluntad del constituyente, el tenor literal del texto constitucional, la interpretación a través del bloque de constitucionalidad y el precedente constitucional, ¿no? Cuando hablamos de estos criterios de interpretación y nos referimos a la voluntad del constituyente, acá es donde buscamos la intención original, decíamos, de los que han redactado la Constitución, el contexto, ¿no? Los documentos, las actas, las resoluciones de la Asamblea Constituyente, en fin, esa parte es un criterio de interpretación, ¿no? El tenor literal también se debe analizar este significado claro y preciso de cada palabra que está inserta en la Constitución. Otro criterio de interpretación es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Que se debe que señala taxativamente que se debe considerar necesariamente los tratados internacionales, sobre todo en relación a los derechos humanos que han sido ratificados por Bolivia, ¿no? Para fortalecer la protección de los derechos humanos. Acá es donde existen los famosos candados, ¿no? Y en los foros, en los seminarios, siempre se habla de esto porque, claro, con tanta violación, por ejemplo, debería abrirse, ¿no? A un tipo de pena diferente y ahí surgen propuestas de pena de muerte, pero estos bloques o ser parte de estos tratados internacionales nos ponen ciertos candados también a nuestra Constitución, ¿no? Pero bueno, esto siempre es un tema de debate y bueno, pues esto tiene que ser complementado y fortalecido de alguna manera, ¿no? En cuanto a la interpretación sistemática que se realiza, esta ya pues es la que se analiza, ¿no? En base a la Constitución, el conjunto de la norma suprema, buscando una interpretación pero coherente, sistemática, acorde y en todas las disposiciones, ¿no? Entonces, la interpretación de los derechos constitucionales es crucial, es fundamental para asegurar una aplicación efectiva, garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. La labor del Tribunal Constitucional es fundamental, es primordial, es garante y guardián de nuestra Constitución y sus decisiones, bueno, vinculan también a todos los demás órganos del Estado y la sociedad en general. No, cuando referimos esta interpretación del derecho constitucional, bueno, la realidad, ¿no? El texto, la norma, por ejemplo, los derechos fundamentales o los principios acerca de la estructura misma del Estado, ¿no? Se mueven como satélites, podríamos decir, en el campo de el texto de la norma. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, simplemente en razonar, reflexionar sobre el texto legal que tiene como marco la Constitución y necesariamente el contexto sociopolítico, ¿no? Es algo complejo. Y bueno, la interpretación constitucional en Bolivia tiene esas características en cuanto a su mismo desarrollo como actividad,
para averiguar el sentido, el significado, ¿no? Etcétera. Y bueno, cuando referimos estos elementos, en cuanto a lo jurisprudencial también, la jurisprudencia constitucional que habíamos referido constituye esa fuente obligatoria para jueces, para autoridades, lo que le obliga a ser muy cuidadoso, ¿no? Esto significa que las autoridades deben acatar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sus resoluciones y en sus decisiones, ¿no? Entonces, tienen un gran peso en las espaldas los amigos del Tribunal Constitucional, ¿no? Y en la manera de interpretación que debe ser cuidadosa, ¿no? Fundamental para entender también nuestra institución, pero como también es referente en cuanto a la protección de derechos humanos. La interpretación constitucional entonces implica todos estos elementos, ¿no? Implica también determinar el significado de los preceptos que están en nuestra Constitución. Y para eso habíamos referido, ¿no? Los criterios que se utiliza en cuanto a las formas de interpretación, ¿no? El sentido gramatical, sistemático, histórico, evolutivo, ¿no? Y el derecho, bueno, también ingresa en esto. Bueno, la posición que tienen las autoridades, la sociedad, la posición jurídica también respecto de los tratados de los derechos humanos, ¿no? Eh, lo vemos en el contexto y habrá que definir si los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte del sistema jurídico boliviano, ¿no? O determinar su rango constitucional en el ordenamiento, para posteriormente, bueno, si corresponde a este alto tribunal como intérprete, bueno, interpretar estos tratados internacionales, pero en relación a los derechos humanos. Y este resultado, bueno, va a permitir responder esa pregunta, ¿no? Si será posible que el Tribunal Constitucional interprete la Constitución a partir de la CIDH, ¿no? Esas interrogantes todavía están ahí revoloteando porque en cualquier momento, les decía, el contexto político es cambiante. A partir de ello, eh, bajo este contexto, resulta sencillo todavía determinar que se puede utilizar, ¿no? Estos parámetros de interpretación, pero en otro contexto, bueno, es un tanto complicado, ¿no? Ya, o de consecuencias jurídicas, como decíamos también. El efecto mismo que recae, ¿no? En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, recordemos en cuanto a esta Corte y la protección de los derechos reconocidos por la CIDH, entre ellos de manera general, bueno, esta tiene competencia, ¿no? En conocer, por ejemplo, algunos asuntos relacionados por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, ¿no? Y también de forma particular la Corte tiene competencia para interpretar y aplicar las disposiciones de la CIDH, siempre y cuando ésta se reconozca como obligatoria o de pleno derecho. Entonces, cuando vemos este tipo ya de interpretación o criterios de interpretación en cuanto a la jurisprudencial también de manera internacional, también está relacionado a todos estos elementos, ¿no? Entonces, una tarea interpretativa de la Constitución es que se puede probar tal vez que la voluntad del constituyente ha sido otorgar a los tratados internacionales, sobre todo en derechos humanos, un valor referente y relevante también, importante en el ordenamiento jurídico boliviano, ¿no?
eh, ya hablando o definiendo en materia de derechos humanos, la voluntad del constituyente entonces queda apartada como criterio de interpretación, ya en mérito de su propia decisión. Hay siempre estas contrapartes, ¿no? En ese sentido, eh, podríamos señalar tal vez que el resultado de todo esto en parte es confirmar, ¿no? Los criterios de interpretación de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Que puede ser aplicada como un parámetro de interpretación preferente en virtud de la misma voluntad del constituyente, ¿no? Y es por eso que la forma en la que se ha estructurado el tema de su aplicación o interpretación de los derechos fundamentales ha sido en base a esos argumentos, ¿no? Y bueno, en ese conjunto de análisis que se ha ido realizando en torno a todo esto de los derechos humanos, la violación eh, o la elección indefinida, ¿no? Y podría tal vez aseverarse que cuando la aplicación o interpretación de los derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe ser aplicada de forma vinculante, ¿no? Y bueno, esto ya eh, también tomado en cuenta por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Cuando vemos a algunos autores ya a nivel boliviano, hay uno que sobresale, ¿no? Hay uno que tiene un trabajo que es muy interesante, ¿no? Wilson Arias, también creo que ha sido postulante acá para estas elecciones judiciales, ¿no? Y bueno, hablan acá de lo que estamos mencionando, ¿no? Interpretación, derechos humanos, Corte Interamericana de los Derechos, y bueno, estos textos que también están disponibles en plataformas, también está en la nuestra, creo que está para subir o he subido en el programa esto que es un texto muy interesante de nuestro colega abogado Wilson Arias, ¿no? Entonces, él habla al respecto también sobre estos aspectos en cuanto al derecho constitucional, la forma de interpretación que se debe tener entonces en cuanto a las mismas fuentes del derecho, tomando en cuenta esos aspectos necesarios e históricos, ¿no? Porque ya la misma historia del derecho constitucional, en su fundamento teórico, bueno, tiene ese objeto, ¿no? Tiene por objeto ver esas reglas generales en cuanto a organizaciones políticas, principalmente, ¿no? Y el modelo que tenemos también nosotros como Estado, el- cuando relacionamos esto al estudio o a la disciplina del derecho político o teoría constitucionalista, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestro modelo es ese Estado social de derecho, pero también denominado ¿no? En términos políticos, ¿no? Entonces, cuando realizamos esta descripción, incluso dogmática, ¿no? acerca del derecho constitucional, vamos centrando necesariamente esos conceptos y esos principios generales de la organización política que tenemos acá en nuestro Estado, ¿no? Y mediante todo esto podemos, bueno, detallar ya el tipo de régimen, nuestras libertades, derechos fundamentales, nuestras etnias incluidas, ¿no? Los conceptos mismos o principios guardan una doble relación para algunos, porque por una parte les sirven de fundamento o inspiran en aquellos y los desenvuelven o lo aplican, pero por otra parte
también se llega a un resultado de la experiencia, ¿no? Que va enriqueciendo los ordenamientos y adaptando a nuevas realidades, a nuevas situaciones, ¿no? Pero sobre todo situaciones políticas. Ya en la vida misma del derecho se acude, podríamos decir, todos los días como una forma de auxilio a los conceptos y a los principios para la formulación de nuestras normas, ¿no? Para que la solución de nuestros casos o nuestras dificultades de interpretación tengan sustento, ¿no? Esto en la práctica constitucional, a menudo las cortes deben decidir ciertos arreglos o nociones en base a principios, ¿no? Como punto de partida de sus disposiciones, ¿no? Y es claro acá en esta parte que el derecho constitucional hace parte del derecho público y este a su vez se va a dividir en varias disciplinas, ¿no? Que giran en torno a ese orden normativo de carácter internacional, necesariamente, ¿no? Y los ordenamientos jurídicos estatales en todos sus niveles, varios niveles de jerarquía, responden, ¿no? A esta norma constitucional. Y esta norma constitucional también a estas normas de carácter internacional, ¿no? Entonces, el método, como habíamos señalado, va a ser parte principal y fundamental, ¿no? Cuando hablamos de la investigación jurídica también, relacionamos esto al método del derecho constitucional, ¿no? Y estas normas imperativas que emanan de la vida social, bueno, debe abordárselas mediante procedimientos propios, ¿no? Y esto lo conocíamos desde Kelsen, ¿no? Cuando postula el sentido de las normas, ¿no? Las normas como objetos ideales que no pretenden reflejar la realidad, sino moldearla, ¿no? Y esto es, esa era la parte entre el ser o lo que debe ser, ¿no? De acuerdo a este planteamiento del maestro, el derecho constitucional debe aplicarse mediante la comprensión de las normas fundamentales del Estado, ¿no? Y también basándose exclusivamente en lo que ellas dicen, en su lógica interna, en en el contexto, en el contenido, ¿no? También lo político que está acá presente, ¿no? Y bueno, el sentido, por otra parte, también hay autores que están en el otro extremo, ¿no? En el sentido o en el extremo normativista, ¿no? Que mencionan debe evitarse el sociologismo o el realismo jurídico, ¿no? Esta ha sido también históricamente una tendencia muy frecuente entre los juristas norteamericanos, sobre todo británicos, ¿no? Para hablar, ¿no? Sobre todo hay un autor, Duverger, ¿no? Que en la ciencia del derecho no describe propiamente el imperativo, sino que formula hipótesis o conjeturas sobre los hechos, ¿no? Entonces hay, como en todo, ambos extremos, ¿no? Pero sobre esto la investigación va a ser parte fundamental para la formulación de estos conceptos, para la comprensión de estos conceptos, de estos principios, ¿no? Que no son meros enunciados ideales, sino que explican situaciones reales, ¿no? Pero bien, vamos a seguir entonces hablando acá estábamos hablando hemos hecho una parte relacionada, ¿no? Al Tribunal Constitucional y cuando hablamos de esto necesariamente involucra estos otros elementos, pero la interpretación ya constitucional como norma jurídica va a ser, se dice, ese resultado
en general aplicable a su interpretación, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene ciertas peculiaridades, ¿no?, de la norma misma constitucional, a partir o relacionada a la Constitución. Entre estos, por ejemplo, hay ciertas características, ¿no?, en cuanto a lo especializado, por ejemplo, ¿no? Y también el legislador, también las categorías que ingresan acá en cuanto a las formulaciones y el método mismo de la interpretación constitucional. Y bueno, como ya hemos señalado, estas peculiaridades del objeto de interpretación constitucional ingresan, ¿no?, o forman parte inevitable del mismo método, ¿no? Esto no significa que, bueno, la interpretación constitucional en base a argumentos tradicionales sea la única, ¿no? Entonces, muchos entendidos en esto advierten que los mismos y los actuales representan normas o procesos peculiares al momento de interpretar, ¿no?, el criterio gramatical, el sistemático del que habíamos hablado, ¿no?, sobre todo el sentido gramatical, que es abordado en la mayoría de los casos porque basa su explicación en el sentido propio de las palabras, ¿no?, en la misma dicción literal del texto, como algo imprescindible y, bueno, el punto de partida de interpretación jurídica, ¿no?, para también darle ese sentido gramatical, fiable, ¿no? Y por consiguiente, ese otro elemento que posee también gran importancia en cuanto a señalar ese criterio de sentido amplio que va a englobar sobre todo la coherencia como enunciado legal, ¿no? Ese argumento es totalmente valedero y los antecedentes históricos también, ¿no?, y legislativos en el caso de nuestra norma fundamental. Esto en referencia a que los precedentes constitucionales o los distintos debates parlamentarios han dado origen a esa aprobación. Entonces, siempre estos antecedentes históricos ingresan también como método de interpretación, el contexto, sobre todo el contexto político, ¿no?, que también lo estamos viviendo ahora. Y ya bueno, para ir resumiendo tal vez esta parte acerca del Tribunal Constitucional como intérprete, podríamos señalar ese artículo 123 también, ¿no?, que menciona o que considera al Tribunal Supremo como órgano que está, pues, en materia de garantía constitucional, ¿no? Cuando hablamos de nuestra ley orgánica de la 027, como hacíamos referencia, esta tiene sus propias características también en cuanto a la elección, en cuanto al tiempo del mandato y el mismo Tribunal Constitucional en cuanto a sus atribuciones, ¿no? Como también señala, ¿no?, el artículo en cuanto a su ley orgánica también, ¿no?, que va también garantizar o que tiene esa función de garantizar la supremacía de nuestra Constitución y también el acatamiento por parte de todos los poderes públicos, ahora órganos, ¿no?, órganos públicos del Estado. Entonces, esto, bueno, ingresa en este tipo de funciones, en esta intervención que realiza el Tribunal Constitucional, sobre todo para restablecer este respeto a la Constitución, a los derechos constitucionales
también de manera particular, ¿no? Y necesariamente hay casos relevantes, hay casos también que deben ser atendidos en esos plazos perentorios, ¿no? Entonces, las funciones que tiene este tribunal es pues administrar de manera correcta la justicia, ¿no? La justicia en asuntos civiles, penales, administrativos y bueno, también los que refieren en relación al mismo Estado. Ahora tengo acá mi otro acompañante que está pidiendo salir también la puerta. Solo les falta hablar también a nuestras mascotas, ¿no? Acá tengo un gatito también. Mientras tanto, tal vez podrían, no sé, vertir algo al respecto, eh, y ya tal vez para ir cerrando, de 2 a 4 habíamos también sugerido esta clase, ¿no? Realizar sus actividades también, sus actividades porque es domingo también y bueno, hay que aprovechar el tiempito con la familia también a lo máximo. Mi estimado Gantier, está levantando la manito. Adelante, mi hermano. Doctor, muy buenas tardes y buenas tardes a todos, colegas. Secundando lo que usted señalaba, ¿no? Habría que ver y sobre todo tratar de interpretar el artículo 123 que usted señala, ¿no? El Tribunal Supremo, o digo, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Bueno, yo creo que una errónea interpretación de ese artículo está haciendo que justamente todo el sistema institucional estatal boliviano empiece a desajustarse, ¿no? Porque si nosotros entendemos y hacemos una interpretación sistemática de la Constitución, Doc, en la parte orgánica nos habla evidentemente los órganos del poder público y lo pone en el mismo rango jerárquico que el órgano judicial al Tribunal Constitucional, si no estoy mal, ¿no? Dice órgano judicial y Tribunal Constitucional, el nombre de la cápita. Y no solamente los 4 órganos del poder público, sino también los otros órganos extrapoder, ¿no ve? Los del famoso control a la ciudadanía, de la ciudadanía, al control del Estado, ¿verdad? De defensa del Estado y bueno, muchos otros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mi querido doctor? Que muchas veces a tenor, por una mala interpretación del 123, se entiende que el Tribunal Constitucional es un órgano del poder público superior en jerarquía a los demás órganos del poder. Y en ese entendido pareciera que fuese el último filtro para que cualquier actuación del Estado tenga vigencia y vigor, ¿ya? Evidentemente creo que hay un desajuste institucional en ese sentido, ¿ya? El Tribunal Constitucional no es un suprapoder, ¿no? En todo caso, es parte del ordenamiento institucional del Estado. Y así como el Tribunal, así como la Corte Suprema, perdón, así como el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, no puede escapar tampoco al principio de separación de poderes y obviamente a los mecanismos de control, ¿verdad? Frenos y contrapesos entre ellos, porque el diseño de un Estado moderno, de cualquier Estado moderno que se considera constitucional de derecho, no puede dejar atrás los mecanismos de control, estos frenos y contrapesos del poder público. Y en ese entendido, por ejemplo, yo toco este tema, doctor, porque yo avanzo un poco en mi tema de investigación sobre este tema, el tema del sistema político y el sistema del gobierno. En ese sentido, todos los órganos deben tener mecanismos controladores respecto a otros órganos, ¿ya? Porque de lo contrario se ejerce el poder de manera discrecional y arbitraria. Entonces, no puede haber un solo órgano del poder público que no tenga un mecanismo de control respecto de otro órgano. Esa es la finalidad, ¿no? Y en ese entendido, creo que al Tribunal Constitucional, así como al Poder Ejecutivo, porque más o menos haciendo un informe, digamos, ¿no? A mis colegas, relativa a o con relación a la anterior constitución, esta nueva constitución le ha quitado, por ejemplo, el mecanismo de control que tenía el Parlamento para sí o sí aprobar el presupuesto anualmente al Poder Ejecutivo.
¿no? Y también le ha quitado el mecanismo lógico que es el principio de legalidad. Todos los órganos del poder público tienen una ley orgánica para su estructura y funcionamiento, menos el poder ejecutivo, ¿verdad? Que ha sido constitucionalmente diseñado para que él sea el único que se autorregule y autoestructure. Entonces, más o menos mostrando estos ejemplos, doctor, le digo que la Constitución no ha diseñado un correcto mecanismo control al Tribunal Constitucional. ¿No ve? Entonces, el Tribunal Constitucional máximo utiliza el 123 para decir, yo soy el supremo intérprete y yo puedo, por ejemplo, en una sentencia interpretando de que el mecanismo de control llamado censura a los ministros de Estado, básicamente, según la última sentencia constitucional, dice que no existe, ¿no? De que podemos censurarlos cuantas veces quiera, pero el presidente pues, tiene la competencia de volver a elegir al censurado. Entonces, esta asimetría, como le digo, esta falta de institucionalidad, nace por la falta de un control efectivo y específico al Tribunal Constitucional en sus actuados, ¿verdad? En lo personal, como le digo, yo sugeriría al Tribunal Constitucional como al Poder Ejecutivo encamisarlos al principio de legalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sea el órgano legislativo en su ley orgánica, mejorar la interpretación del 123 y decirle que si bien es el supremo intérprete, es el órgano legislativo el que le va a poner los puntos y las comas en la debida ley orgánica, en la respectiva ley orgánica, cuáles son los alcances de su interpretación, si puede o no puede declarar, ¿cómo es? ¿Cómo declara esta sentencia? Inaplicable, inabstracto para todos un artículo de la Constitución, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de darle un poquito más, meterlo al Tribunal Constitucional dentro de esta dinámica de la separación de poderes, al control de los poderes entre sí, y obviamente encamisarlo al principio de legalidad, porque de lo contrario, el tribunal puede seguir interpretando, interpretar alegremente. Justamente usted decía, mi querido doctor, nuestro maestro Boris Arias, hablaba después del principio de autorrestricción que debería tener el tribunal al momento de interpretar, ¿verdad? Cosa que no lo está haciendo. Y si él mismo no se autoda este principio, pues hay que encamisarlo con el principio de legalidad para que esté sujeto a lo que el Parlamento, de acuerdo a los consensos de mayorías, diga hasta dónde va su capacidad interpretativa. Porque de lo contrario, doctor, vamos a continuar que a través de sentencia y de sentencia eh, esta vez, antes fue la autoprórroga, puede ir más allá, ¿no ve? Esta vez fue declarar inaplicable un artículo de la Constitución, puede ir más allá. O también esta vez fue declarar que este es un nuevo Estado y los periodos no contaban desde el anterior, desde el periodo en que se reformó la Constitución, como hicieron en la declaración del año 2013. O sea, puede ir más allá, ¿no? Entonces, creo que para evitar, como sumum, le digo, para evitar la discrecionalidad del Tribunal Constitucional a momento de interpretar, creo que debemos encamisarlo al principio de legalidad ordinaria, mi querido colega. ¿No? Y excelente, mi estimado doctor, por ese análisis siempre pertinente, ¿no? Y tú lo has dicho, la constitución política no prevé estos mecanismos, ¿no? Esta forma, la norma suprema que tenemos todavía no menciona incluso algo que obligue, ¿no? Decíamos, a abandonar. Existen estos vacíos que seguramente ya la próxima Asamblea Legislativa, bueno, las próximas autoridades que tengamos, necesariamente esto debe pasar por una reforma judicial y bueno, también una reforma constitucional para evitar esto que tú decías también, ¿no? Evitar futuras prórrogas y evitar futuros acontecimientos en cuanto a esos ejemplos referías, ¿no? Pero bueno, siempre agradecido por la participación de ustedes y tal vez alguien más quisiera vertir algunas palabritas y nos vamos ya cerrando esta clase también para que puedan ustedes disponer de su tiempito. Esto habíamos también tratado con nuestro gentil coordinador, ¿no? Para poder darle esa celeridad también a nuestras clases porque se hace un poco aburrida, pues no 3 horas continuas. Es algo que no se da pedagógicamente. Pero bueno, vamos a agradecerles y a sugerirles también que vayan ya subiendo sus foritos, sus trabajitos
Ya hoy en el transcurso de mañana ya va a estar todo cargado y bueno, agradecerles, hasta la próxima será y sigamos avanzando y buscando como nuestro compañero Gartiel esa idea original, ese aporte que cambie realmente de manera efectiva nuestro sistema judicial y constitucional en este caso de manera específica. Bueno, permiso, estimados, sigan con su cotidianeidad y feliz resto de jornada. Muchas gracias, doctor. Bien, doctor Robert. Hola, doctor. Muchas gracias, mi querido doctor. Saludos.